Efesios capítulo 1, el verso 15. Efesios 1, verso 15 y verso 16. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 1, versos 15 y 16. Voy a leerlo para nuestra meditación de su palabra en este momento. Dice el Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Señor nos bendiga por medio de la misma. En la porción leída hallamos dos cosas de gran valor. Hallamos el tema y hallamos el asunto. El tema es la intercesión y el asunto es la oración. Y nos vamos a ocupar del asunto, o sea, de la oración. Estamos en una vigilia, yo creo que podemos meditar un poco acerca de lo que es la oración. En esta oración hallamos tres cosas de gran valor, como son la excelencia de la oración, la actitud en la oración y los ingredientes de la oración. La excelencia de la oración, la actitud en la oración y los ingredientes de la oración. Miremos en primer lugar la excelencia de la oración. Oiga, la excelencia de la oración. No ceso de dar gracias. Oiga, no ceso de dar gracias. La excelencia de la oración es la gratitud. Las oraciones de Pablo eran oraciones saturadas de acción de gracias, saturadas de gratitud, porque Pablo sabía muy bien que la gratitud cambia el espíritu de la oración y destruye el afán y la ambición. Digo, cambia el espíritu de la oración, porque muchas veces el espíritu de la oración es el espíritu de la sanguijuela. Dame, dame, dame y dame. Quizás llegamos a los pies del Señor solamente a pedirle, pero no hacemos lo que el Señor dice en el Padre Nuestro, que primeramente nosotros cuando oremos debemos glorificar su nombre, debemos darle gracias a Él, debemos de alabarlo, debemos de llamarle a contentamiento y luego entonces sí pedirle, porque el Señor responde a nuestras peticiones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que la gratitud, oiga, cambia el espíritu de la oración, destruye el afán y la ambición. Dice Filipenses 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esas oraciones llenas de acción de gracias las hacía Pablo continuamente
para que Dios obrara de una manera muy amplia en los santos de la iglesia en Éfeso, para que Dios, a través de su poder, los motivara, los animara para que ellos cumplieran los mandatos de nuestro Dios. Porque cuando Dios nos motiva, cuando Dios obra en nuestra vida, cuando su poder se manifiesta, hacer lo que Dios nos ha mandado es sumamente fácil, porque dice la Biblia que Dios es el que en nosotros produce el hacer como la obra por su buena voluntad. Cuando Dios se mueve en nuestra vida, al hermano no hay que motivarlo, no hay que animarlo, no hay que decirle, hermano, dele una alabanza a Dios, dé un gloria a Dios, diga aleluya, dígalo con más vida, no, porque ese hermano movido por el poder de Dios, vea, de su corazón, de lo más íntimo de su alma, surge la alabanza, surge la adoración y la acción de gracias. Qué bendición, hermano, cuando Dios obra de esa manera en nuestra vida. La oración llena de gratitud se revela en 5 cosas. Oiga, la oración en gratitud, mire, muestra o revela 5 cosas que son reverencia, constancia, alabanza, perdón y intercesión. 5 cosas: reverencia, constancia, alabanza, perdón e intercesión. Número 1, la reverencia, el respeto. Oiga, la reverencia y el respeto, algo tan necesario y tan importante cuando nosotros estamos congregados para adorar el nombre del Señor Jesús. Mire, podemos aprender una hermosa lección acerca de la reverencia en esa oración, en esa dedicación de Salomón cuando está dedicando el templo. Segunda de Crónicas 6, verso 13. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guarde el pacto y la misericordia con todos tus siervos que caminan delante de ti de todo corazón. ¡Qué reverencia, hermano! ¡Qué reverencia! ¡Qué respeto! En las palabras que le dice Salomón a su Dios. Mire cómo lo trata. No lo trata como su sirviente, no lo trata como su empleado. Son palabras llenas de respeto. Yo creo que nosotros debemos de aprender de este hombre, porque a veces llegamos a pedirle al Señor
y lo tratamos como nuestro empleado, como nuestro sirviente. Señor, deme tal cosa, Señor, deme lo otro, pero afánese porque tengo prisa. Hermano, al Señor hay que tratarlo como se merece, hay que tratarlo con respeto, hay que tratarlo con reverencia. En los cultos nosotros muchas veces hablamos, nos reímos, dialogamos con el hermano no respeta al hermano que está al lado, el hermano contesta su celular, parece que no se da cuenta que está ignorando que allí donde él está congregado hay una presencia gloriosa, hay uno que está en medio de su iglesia, pero parece que no sucede lo de aquel hombre llamado Jacob, que cuando llegó y durmió en un cierto lugar y allí puede ver la misma gloria de Dios. Cuando despierta, él dice: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero él no sabía, no se daba cuenta que allí estaba Dios. Parece que un hombre, que un gentil, sabía más acerca de la presencia de Dios que lo que sabía Jacob en ese momento. Usted ha visto cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio. Cornelio tiene su familia y sus vecinos allí congregados. Y cuando Pedro llega, le dice Cornelio: he aquí, estamos todos en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Cornelio, a pesar de que no era un creyente, que no era bautizado en el nombre de Jesús, pero sabía que donde él estaba la misma presencia de Dios y se había congregado para oír todo lo que Dios tenía que decirle por medio del apóstol Pedro. Bendito sea su nombre. Esa es una oración maravillosa que llega a la misma presencia de Dios. Segundo, la oración debe ser constante, como cuando Daniel estaba en la adversidad. Hay un edicto firmado: nadie puede clamar durante 30 días a otro Dios, solamente allí el rey. Pero cuando Daniel se da cuenta que el edicto está firmado y que el que adore a otro Dios será muerto. Vea lo que hizo Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esa oración no quedaba allí en el techo de su casa. Esa oración llegaba y llegó hasta la misma presencia de Dios. Una oración constante. ¿Sabe qué dijo Cristo? Cristo dijo que ese juez injusto, oiga, ese juez injusto tuvo que hacerle justicia a aquella viuda, porque esa viuda lo tenía cansado.
Ya lo tenía aburrido todos los días. He sabido en la puerta, Señor, hágame justicia a mi adversario, por favor, haga algo por mí. ¿Qué hizo el juez injusto? Le hizo justicia porque ya no lo soportaba a esa mujer allí clamando. Y mi Jesús dijo, y Dios no hará justicia a aquellos que claman a Él día y noche. Os digo que los oirá pronto, pero cuando el Señor venga, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará hombres clamando delante de Él día y noche? Hermano, yo creo que sí, porque hay hermanos que buscan arduamente la presencia de nuestro Dios. Hay hermanos que siempre están pidiendo a Dios los unos por los otros. Tercero, la oración. En la oración debemos de alabar a Dios como lo hacía el salmista David. Dice el Salmo 138, verso 1, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Así debemos de alabar a Dios cuando llegamos también a pedirle a Él. Número 4, la oración debe ser perdonadora. Oiga, perdonadora como la oración que hizo Esteban cuando las piedras caían sobre su cuerpo. Dice Hechos 7, verso 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Y sabe qué dijo Cristo y qué nos dice Cristo? Y cuando estéis orando, perdonad si tuvieres algo contra otro. Oiga, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra otro. Porque, hermano, el odio interrumpe nuestra comunión con Dios. Si usted está odiando al hermano, usted no tiene comunión con Dios. Usted no tiene comunión con su hermano. Y hermano, donde no hay comunión el uno con el otro, usted sabe que no hay limpieza. Para que haya limpieza, para que cuando nosotros cometamos una falta, un error, un pecado contra Dios, para que la sangre de Jesucristo nos limpie de toda maldad, tenemos que tener comunión los unos con los otros. Primera de Juan 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si no hay comunión, no hay limpieza. Oiga, no hay limpieza. Si usted se corta un dedo de su mano y lo pone aparte, la sangre que corre por todas las venas, limpiando las impurezas del cuerpo, esa sangre no llega a ese dedito que está cortado porque está aislado del cuerpo. Allí no llega la sangre, ese dedo queda sin limpieza. Por eso es necesario la comunión los unos con los otros, que haya paz, que haya armonía, que haya comunión, que haya comprensión,
que seamos, como dice la Biblia, que seamos uno en Cristo, que seamos realmente uno, bendito su nombre. Número 5, la oración debe ser intercesora. Oiga, debemos de estar intercediendo los unos por los otros en la oración, como lo hizo Moisés. Oiga, Moisés era un hombre de Dios, el hombre más manso que había sobre la tierra, a excepción de mi Cristo. Su hermana María murmuró contra él porque él había tomado una mujer cusita y murmuró, habló mal de él. Lo mismo hizo Aarón, pero sabe que Moisés se hizo el sordo. Pero hubo uno que no se hizo el sordo y fue Dios, y Dios escuchó la murmuración de María y de Aarón. ¿Y sabe qué sucedió? Que María quedó leprosa porque murmuró contra su hermano Moisés. Y cuando Aarón vio a su hermana María leprosa, le dice a Moisés, por favor, haga algo, ore por nuestra hermana para que el Señor la sane. Hermano, había murmurado, había hablado mal contra él y ahora él le pide a Dios que sane a su hermana y esa oración la escuchó Dios y María fue sana de la lepra. Así debe ser nuestra oración, interceder los unos por los otros. Ahora, hermano, vamos a mirar los ingredientes de la oración. Son varios, pero yo solamente le voy a mencionar 4. Los ingredientes de la oración. Note bien lo que dice Pablo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire, esto significa fundamentalmente que cuando Pablo oraba por los santos, lo recordaba. Él memorizaba el nombre de los santos y cuando él se arrodillaba parece que los mencionaba uno a uno, lo llevaba a la presencia de Dios, así como hacía Aarón cuando entraba a la presencia de Dios, que llevaba las 12 tribus sobre sus hombros. Y Pablo oraba siempre los unos por los otros, oraciones llenas de gratitud. Estas oraciones estaban saturadas de varios ingredientes, pero le he dicho, solo voy a mencionar 4. Primer ingrediente se llama fe. Oiga, se llama fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros estamos orando, nosotros debemos de pedirle al Señor realmente, pero con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, la fe, oiga, se afianza sobre las promesas de Dios. Oiga, la fe pone su pie sobre las promesas de Dios. Sin promesas no hay fe. Para que haya fe tiene que haber una promesa. A veces el hermano dice, yo creo esto y lo otro, pero hermano, tiene que haber una promesa para usted poder tener fe, porque la más sencilla definición de la fe es creer lo que Dios ha dicho.
Oiga, eso es fe, creer lo que Dios ha dicho. Nosotros no podemos creer lo que Dios no ha dicho. Hay hermanos que dicen, no es que yo estoy esperando que Dios me va a dar un edificio de 5 pisos y 20 apartamentos. Yo creo que me lo va a dar. Claro, si usted cree que eso lo va a dar, tiene que mostrarme el texto bíblico donde el Señor le dijo, hijo, te voy a dar un edificio de 5 pisos con 20 apartamentos. Entonces sí tiene fe. Hermano, la fe estriba en las promesas de Dios y le voy a mostrar un ejemplo bíblico. ¿Por qué Abraham, oiga, por qué Abraham estaba tan seguro, tan confiado de que llegaría a ser padre de multitudes? Oiga, padre de multitudes, ¿por qué estaba tan confiado? Siendo su cuerpo ya que estaba como muerto y la matriz estéril de su esposa. Y en esa condición él estaba seguro. Dijo, voy a ser padre de multitudes. Dios me va a dar un hijo, no importa mi condición ni la de mi esposa, pero Dios me va a dar un hijo. ¿Por qué estaba tan seguro? Porque Dios se lo había prometido, porque Abraham le había creído a Dios. Lo que Dios le dijo a Abraham le creyó. Y vea Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham le creyó a Dios, porque hermano, creerle a Dios, para creerle a Dios tiene que haber una promesa. Hermano, sin promesa no hay fe. Oiga, no hay fe. La fe estriba, se afianza en las promesas de nuestro Dios. Lo que Dios ha dicho hay que creerlo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y Él lo cumplirá. Bendito su nombre. Segundo, el segundo ingrediente de la oración tiene que ser en espíritu. Oiga, la oración tiene que ser en espíritu. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Oiga, orando en el Espíritu Santo. Judas dice que uno se edifica en la fe orando en el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Pablo dice también, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y el que habla en lengua extraña está hablando en lengua extraña por el Espíritu. Y Pablo dice, el que habla en lengua extraña,
a sí mismo se edifica. Tercer ingrediente, el nombre de Cristo. San Juan 14, verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Oiga, tiene que ser en su nombre, porque su nombre es autoridad. Su nombre es autoridad. Hechos 4:7, vea lo que dice allí la Biblia. Y poniéndoles en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esas cosas. El nombre de Jesús es autoridad. Cuarto ingrediente, buscando la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Oiga, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero lo que pedimos tiene que estar conforme a su voluntad. Hermano, eso es sumamente importante, porque a veces nosotros le pedimos algo que no es la voluntad de Dios. Oiga, no es la voluntad de Dios, pero nosotros seguimos insistiendo, Señor, deme esto, deme lo otro. Y hermano, a veces Dios nos concede lo que le pedimos para nuestro propio mal. Escuche bien, si insistimos en algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos lo puede conceder para nuestro propio mal. Hermano, Dios le dijo al pueblo hebreo, oiga, que fuera y poseyera la tierra. Y le dijo cómo era la tierra, pero el pueblo hebreo no creyó. Y entonces le dijo el pueblo hebreo a Dios, vea Señor, ¿por qué no nos deja mandar unos espías? Insistieron que el Señor les permitiera enviar unos espías. Dios les dijo, mándelos. Hermano, ¿cuál fue la consecuencia de eso? 40 años divagando por el desierto, dando vueltas en un solo círculo, cuando solamente eran 11 días que se gastaban para llegar a la tierra prometida. Dios les concedió eso para su propio mal. El pueblo estaba cansado de comer maná y dijeron, queremos comer carne. Dios les dio carne, pero murieron con la boca llena de carne. ¿Y usted ha leído lo del profeta Balaán? El profeta ambicioso que le dijo al Señor que lo dejara ir para obtener las dádivas que le da un rey para que maldijera a su pueblo. Y Dios le dijo, por allá no va, no vaya, no vaya. Pero cuando llegan príncipes más nobles con dádivas más grandes, entonces sigue cansando al Señor, Señor, por favor, déjeme ir. Dios le dice, no, no va a ir, Señor, déjeme ir. Hasta que Dios le dijo, vaya. Y se fue el profeta. Y hermano, Dios le salió al camino para matarlo, porque no era la voluntad de Dios que fuera, pero insistió. Oiga, gracias a Dios y a la mulita, que Balaán no murió, porque la mulita o el asna
tuvo más visión que Balaán, porque el asna vio el ángel, pero Balaán no lo vio. Hermano, por eso nosotros debemos en nuestra oración, debe ser en espíritu. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros no sabemos pedir como conviene y pedimos lo que no nos conviene. Pero cuando usted ora en el espíritu, hermano, el espíritu sí sabe qué es lo que usted necesita y qué es lo que a usted le conviene. Y finalizo leyendo Romanos 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé más entendimiento para poder realmente entender estas cosas, y cuando oremos nuestra oración, tenga realmente esas tres cosas tan importantes: la excelencia, la actitud y los ingredientes, y que nosotros siempre estemos pendientes, orando los unos por los otros. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndonos y una feliz noche para todos.